Anoche vimos cómo Cristo aceptó la responsabilidad del pecado del hombre. Todo el universo fue testigo de la escena cuando el Hijo de Dios cargó los pecados de la raza humana. Todo el universo vio la consecuencia del pecado, la separación terrible que produce de Dios, el sentido de profunda culpa, el sentido de desesperación que trae al alma que está en pecado. Nadie podrá decir jamás que Dios excusa el pecado. Nadie podrá decir jamás que Dios perdonó al hombre así porque sí. La redención de la raza humana le costó al cielo todo lo que tenía, lo más grande, lo mejor, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. En la cruz del Calvario, el pecado quedó expuesto por lo que realmente era. Nadie podrá volver a decir en todo el universo que Dios excusa el pecado. No importa lo que Dios haga de aquí en adelante, nadie podrá decir que Dios podía cambiar su ley. La muerte de Cristo en la cruz del Calvario es la mejor prueba de que su ley no podía ser alterada, ni cambiada, ni abolida. Muriendo como hombre pecador, Dios estableció su justicia. Pero esto no es suficiente. Para que Dios pudiese ser misericordioso, al mismo tiempo que es justo, Cristo tenía que morir no sólo como pecador, sino como el ser sin pecado, el ser puro y santo, el ser impecable. Y esto parece una gran contradicción. ¿Cómo puede Cristo al mismo tiempo morir como serpiente y morir como cordero? ¿Cómo puede al mismo tiempo ser el cordero sin mancha ni mácula y ser también la serpiente levantada en el desierto, el peor de los pecadores, el que no conoció pecado, leímos anoche, por nosotros fue hecho pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él? Notemos las acusaciones de Satanás. Patriarcas y Profetas, página 55. Cuando Satanás fue expulsado del cielo, decidió hacer de la tierra su reino. Cuando sedujo y venció a Adán y a Eva, pensó que así había conquistado la posesión de este mundo. Porque me han escogido a mí, dijo él, como su soberano. Ahora yo soy el dueño de este planeta. Alegaba que era imposible que se otorgase perdón al pecador y que por lo tanto los miembros del género humano que habían caído eran legítimamente sus súbditos y el mundo ahora le pertenecía por derecho. Satanás se atrincheró en esta tierra ahora al ser echado del cielo. Imagínense el gozo satánico del diablo cuando logró vencer a Adán y a Eva. Recuerden que Adán y Eva son creados como seres libres
para demostrar ante el universo que un ser libre puede escoger servir y obedecer a Dios por puro amor. Y ahora el diablo logra vencer a Adán y a Eva. Ahora, dijo el diablo, quedaba demostrado que esa ley que Dios había establecido para los habitantes del universo era una ley que no se podía guardar. Cuando Satanás pecó, aseveró que el universo no tenía por qué estar bajo la ley de Dios. Aseveró que ningún ser creado tenía que estar sujeto a esa ley. Y ahora cuando Adán y Eva pecaron, yo me lo imagino al diablo bailando en una sola pata. Sí, ahora sí que lo tengo a Dios entre la espada y la pared. Noten las acusaciones del diablo ahora que Adán y Eva pecaron. Si me destruyes a mí, tienes que destruir también al hombre. Los dos somos pecadores. Si me destruyes a mí, tienes que destruir a Adán y a Eva. Pero Dios no podía hacer eso, como vimos anoche, porque estaba en juego su carácter, lo que Dios era. Si destruyes al hombre, dice Satanás, entonces quedará demostrado ante todo el universo la clase de Dios que tú eres. Un Dios sádico, un Dios cruel, que creas al hombre para destruirlo. ¿O acaso tú no sabías que el hombre iba a pecar? Y si sabías, ¿por qué lo creaste? ¿Para que peque y así destruirlo? ¿Qué clase de Dios eres tú? Destrúyelo nomás, para que así quede demostrado lo que tú eres. Un Dios sádico, un Dios despiadado, que te complaces en crear las criaturas para luego destruirlas. Ese era un lado de la acusación, pero ahora el otro. Pero si perdonas al hombre, también me tienes que perdonar a mí. Los dos somos parte del mismo paquete. Los dos pertenecemos al mismo reino de pecado. Ambos estamos en el mismo bote. Si lo salvas a él, me tienes que salvar a mí. Los dos estamos en el mismo bote. Pero Dios no podía hacer eso tampoco, porque el diablo había pecado en la plena luz de la presencia de Dios, conociendo a fondo lo que Dios era. Por años sin fin de la eternidad había estado en la presencia del Dios soberano de la tierra. La rebelión del diablo no tenía excusa. El diablo no solamente había tenido oportunidad de conocer a Dios, sino que también había tenido oportunidad en el cielo de arrepentirse. Y no lo hizo. El diablo no quería cambiar. El diablo no quería ser diferente. Él quería seguir siendo el mismo rebelde. No cambiaría jamás su actitud. Ya se le había dado suficiente tiempo de oportunidad cuando todavía estaba en el cielo, pero continuó con su rebelión abierta. Si lo perdonas, dijo el diablo, si perdonas al hombre, eres un Dios mentiroso, un Dios que dices una cosa pero haces otra. ¿Acaso no dijiste que si comían del árbol iban a morir? ¿Te atreves ahora a cambiar la palabra que has dicho? Si cambias tu palabra, también puedes cambiar tu ley. ¿Por qué entonces no cambias tu ley? Dijiste que si el hombre peca, tiene que morir. No puedes perdonarlo. Noten ustedes que no importa lo que Dios hiciese, Satanás siempre lo acusaría. Si destruye al hombre, si le deja caer el peso de la paga del pecado, Dios es un Dios malo. Si lo perdona, Dios es un Dios mentiroso, porque dijo que tenía que matarlo y ahora lo perdona. El diablo, dice la mensajera del Señor, declaró lo siguiente: todo ser humano que ha vivido
ha demostrado que ser parte de la raza humana es ser pecador. Nadie puede guardar la ley de Dios. El hombre no puede obedecer a Dios. Ahora, estas alegaciones son falsas, desde los pies a la cabeza. Pero no parecía que fuesen falsas. Aun cuando Satanás no tenía derecho a hacer estas acusaciones, Cristo establece su derecho a reposesión de la raza humana como cabeza de la raza humana. Él viene a tomar la naturaleza del hombre, viene a hacerse hombre y viene a demostrar que ser hijo de la raza humana no significa necesariamente que uno tiene que ser pecador. Cristo nace en este mundo de pecado, nace con una naturaleza que trae heredada en sí misma 4000 años de pecado. Viene a demostrar que la raza humana no ha abdicado por completo bajo el dominio de Satanás. Viene a demostrar que la ley de Dios puede ser obedecida aún por la raza humana en su estado de pecado, que la naturaleza humana pecadora, pecaminosa, puede obedecer a Dios y escoge obedecerle por puro amor, por seres humanos caídos. Y por eso la Escritura dice que Cristo se pone a la cabeza de la raza humana. Él viene a ser el segundo Adán. Dice en el libro de Hebreos en el capítulo 2, dice en el versículo 10, porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Porque el que santifica y los que son santificados de una misma especie son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. Así que, versículo 14, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó ¿de qué? De lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo, y para librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre, porque ciertamente no vino a socorrer a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo, pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a todos los que son tentados. Tuvo que tomar la naturaleza del hombre, hacerse en todo semejante al hombre para poder usar de misericordia. Para ser justo, tenía que morir como pecador. Para ser misericordioso, tenía que vivir como hombre sin pecado. Para poder fortalecer a los que son tentados. Ahora, Cristo toma la cabeza de la raza humana. El creador de Adán, el único que podía asumir su responsabilidad, se adelanta para tomar su lugar. Vive en esta tierra tal cual como debiera vivir el hombre, dependiendo de Dios
como debe depender el hombre, y así muestra ante todo el universo una vida de perfecta obediencia, una vida sin pecado. San Juan, en el capítulo 14, dice que Jesús dijo estas palabras un poquito antes de su muerte, el último día, unas horas antes de ir a la cruz. San Juan 14, versículo 30 les dice: no hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo, y él nada tiene en mí. No había nada, absolutamente nada, que el diablo pudiese señalarle a Cristo como un pecado o una debilidad en su vida. Viene el príncipe de este mundo y nada tiene en mí. En Primera de Juan, en el capítulo 3 y el versículo 5 dice: y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Al que no conoció pecado, no hay pecado en Él. La Mensajera de Dios, en la revista Señales de los Tiempos del 30 de julio de 1896, dice lo siguiente: Cristo era el representante de la raza humana ante el cielo y la tierra. Vino a ser el nuevo Adán. Había de tomar el lugar del hombre como sustituto y garante. Viviría la vida del ser humano de tal manera que refutase la aseveración de Satanás, que la raza humana era su eterna posesión y que Dios no podía arrancar al hombre de las manos del adversario. Cristo vino a vivir como hombre y a demostrar que ser parte de la raza humana no significa que se es sujeto al diablo. Deseado, página 89. Cristo había venido para desmentir la pretensión de Satanás. Como hijo del hombre, Cristo iba a permanecer leal a Dios. Así se demostraría que Satanás no había obtenido por completo el dominio de la especie humana y que su pretensión al reino de este mundo era falsa. Todos los que deseasen liberación de su poder podrían ser libertados. El dominio que Adán había perdido por causa del pecado sería recuperado por el Hijo del Hombre. Él es el nuevo Adán, la nueva cabeza de la raza humana. Así como por uno entró el pecado en el mundo, por uno entra la redención de la raza humana. Por eso Cristo tiene que morir no solo como pecador, sino también como ser impecable. No hay pecado en Él. Cuando Jesús expiró en la cruz, el centurión, al ver cómo moría, golpeándose el pecho, dio testimonio y dijo: este verdaderamente era Hijo de Dios. Pilato se lavó las manos diciendo: no encuentro en él ningún delito. No sé de qué lo acusan, es inocente. Libre soy yo de la sangre de este justo. El mismo Pilato declaró que Jesús no tenía falta alguna, no era digno de muerte. A través de su sacrificio, Jesús destruye las aseveraciones de Satanás. En el conflicto, la página 557 dice: Lucifer había declarado que si la ley de Dios era inmutable y su penalidad irremisible,
Todo transgresor debía ser excluido para siempre de la gracia del Creador. ¿Se acuerdan las acusaciones? Yo soy pecador, ellos son pecadores, todos deben ser echados de la presencia de Dios. Él sostenía que la raza pecaminosa se encontraba fuera del alcance de la redención y era por consiguiente presa legítima suya. Pero la muerte de Cristo, sin pecado, fue un argumento irrefutable en favor de la raza humana. Aquí había un hijo de este planeta que no había pecado y había muerto en favor del pecador. Las demandas de Dios quedan así vindicadas. Su derecho original de posesión del hombre es vuelto a establecerse mediante el sacrificio de Cristo. Dice la mensajera del Señor: el mundo no reconoce que fue a un costo infinito que Cristo compró la redención de la raza humana. No reconocen que por derecho de creación y por derecho de redención tiene derecho legítimo sobre cada ser humano. Como redentor de la raza caída, le ha sido dado el título de propiedad de todo el planeta. Le da derecho a reclamar como propiedad suya a cada habitante que quiera reconocerle como su Dios y Salvador. Cristo recuperó ¿qué cosa por su muerte? ¿Qué cosa recuperó? El título de propiedad de este planeta. Esta mañana vamos a entender un poquito más eso y vamos a aprender algo que nos va a sorprender tremendamente. Testimonios, tomo 3, página 372. Jesús pagó un precio infinito para redimir al mundo y la raza humana le fue entregada en sus manos. Así pasaron a ser propiedad suya. Hermanos, ¿a cuántos reconcilió la muerte de Cristo? ¿A cuántos? A toda la raza humana. Léanlo, por favor, porque hay muchos que predican que Cristo solo murió por los que se van a salvar, que el sacrificio de Él fue solamente para aquellos que le aceptan. Pero la Biblia declara en 2 de Corintios, en el capítulo 5, 2 de Corintios capítulo 5, dice en el versículo 18 y 19: y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo a través de Cristo y nos encargó el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo ¿a quién? Al mundo. ¿A quién reconcilió Dios a través de Cristo? Al mundo entero, a toda la raza humana. El sacrificio de Cristo no fue solamente para los que creen, fue para toda la raza humana. Noten Primera de Juan, en el capítulo 2 y en el versículo 2 dice: y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. ¿Por cuántos murió Cristo? Por todo el mundo. ¿Por los pecados de quién? ¿De los que creen? De todo. Tengan esto en cuenta, porque esta mañana vamos a aprender algo tremendo con respecto al perdón. Y algunos hasta se van a sorprender de lo que van a escuchar aquí. Pero aquí dice que Cristo fue propiciación, no solo por los pecados nuestros, sino por los de todo el mundo, hermanos. Nosotros no creemos en una salvación limitada
tan solo para los predestinados para ser salvos. Creemos que por la muerte de Cristo toda la raza humana ha sido reconciliada con Dios. Él tiene el título de propiedad de este planeta otra vez. Toda la raza humana ha sido comprada con la sangre de Cristo. Primera de Timoteo capítulo 4 y versículo 10 declara que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, por supuesto mayormente de los que creen. ¿De cuántos es Cristo el Salvador? De todos los hombres, claro. Es mayormente Salvador de los que creen, porque Él han aceptado como Salvador. Pero Él no es solamente Salvador de los que creen, sino que Él es Salvador de la raza humana. El planeta Tierra está en favor con Dios. Ya no es un planeta rebelde, ya no es la ovejita negra del universo, ya no es el puntito negro. Desde que Cristo redimió a la raza humana, estamos en favor con Dios. Dios dejó de sonreír sobre su Hijo para poder sonreír sobre nosotros. Las tinieblas cubrieron la cruz para que la luz pudiese brillar desde la cruz. Toda la raza humana ha sido reconciliada con Dios. Como pecador, al morir como el peor de los pecadores, Cristo dejó establecida la justicia, pero al morir como impecable, sin pecado alguno, aseguró el derecho a ejercer misericordia. Señales de los tiempos del 30 de mayo de 1895, escuchen. La muerte de Cristo era indispensable para que la misericordia pudiera alcanzarnos con todo su poder perdonador, al mismo tiempo que la justicia pudiese ser satisfecha en el legítimo sustituto. Por la muerte de Cristo, Dios demostró que era 100% justo y 100% misericordioso. Podía ejercer misericordia y perdonar a toda la raza humana, porque la deuda estaba pagada, la justicia había... Un discurso que dio la mensajera del Señor en 1899 ante la Conferencia General en Battle Creek. Ella pronunció estas palabras: la justicia y la misericordia estaban separadas, en oposición la una a la otra, distanciadas por un ancho golfo. El pecado las había separado. Señor nuestro Redentor revistió su divinidad con la humanidad y desarrolló en favor del hombre un carácter sin mancha ni mácula alguna. ¿Cómo fue el carácter de Cristo? ¿Y para qué lo desarrolló? En favor del hombre, para que ese carácter sin mancha ni mácula le fuese puesto a la cuenta del hombre. Clavó su cruz entre el cielo y tierra, haciéndola el objeto de atracción, extendiéndose hacia ambas direcciones, atrayendo hacia sí ambas, la justicia y la misericordia, uniéndolas a través del golfo que las separaba. La justicia, y escuchen esta expresión porque es majestuosa, la justicia se levantó de su exaltado trono y con todos los ejércitos del cielo se aproximó a la cruz. Allí vio a uno que era igual a Dios, llevando sobre sí el castigo de toda injusticia y pecado.
con satisfacción completa y absoluta, la justicia se inclinó en reverencia ante la cruz, se postró ante el madero diciendo: suficiente, la deuda ha sido saldada. Por eso el salmista declara estas palabras en el Salmo 85, versículo 10. La misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. En la cruz del Calvario, Dios demuestra que puede ser justo y misericordioso al mismo tiempo. En esto se revela su carácter, 100% justo, 100% misericordioso. Vemos la vindicación de Dios al reconciliar la justicia con la misericordia, porque en la base misma de toda esta gran controversia está el asunto: ¿qué va a pensar el universo sobre Dios? Ahora, hermanos, entendamos esto, porque nunca tendremos seguridad alguna mientras Dios no quede plenamente revelado. Pero me dices, ¿y qué tiene que ver todo esto con la seguridad de mi salvación? Todo esto es un cuadro maravilloso del amor, de la justicia, de la misericordia, pero ¿qué tiene que ver esto conmigo y mi propia salvación? ¿Qué acerca de la seguridad de mi salvación? Déjame resumirte lo que vimos hasta ahora. La cuestión es que la salvación fue un asunto que fue resuelto por Dios y para Dios, o sea, para beneficio de Dios mismo, mucho antes de que nosotros entrásemos en escena. Fue conseguida la salvación, garantizada y asegurada, no solo para nosotros, sino que el asunto es mucho más profundo que esto. Era parte de la revelación de Dios, era parte de la vindicación de su carácter ante todo el universo. Por eso dice el apóstol San Pablo en 1 Corintios 4:9, hemos llegado a ser espectáculo al mundo y a los ángeles. Lo que está pasando en este planeta Tierra es una revelación de Dios para todo el universo. Los entes celestiales observan este laboratorio aquí en la Tierra, ven lo que es el desarrollo del pecado, pero también en este planeta Tierra se demostró lo que es el carácter amoroso del Padre y del Hijo. En la cruz del Calvario se demostró quién era Dios. Y escuchen esto, la salvación es algo que fue logrado en forma independiente de respuesta alguna de parte del hombre. Es algo que quedó resuelto y establecido para siempre en la misma naturaleza de Dios. Y tú insistes, ¿pero qué tiene de importante esto con mi propia seguridad de la salvación? Simplemente, puesto de la manera más sencilla, es esto: que la salvación se logró sin obra alguna del ser humano. En lo que la salvación se refiere, fue conseguida sin que el hombre participase en absoluto en ella. No sé si llegas a captar lo que estoy tratando de decir. Tú y yo, mis buenas obras, mis malas obras, no tuvieron nada que ver en la manera como se logró la salvación. En otras palabras, las obras no entran en juego, ni obras buenas ni obras malas, para ganar o para perder la salvación. La salvación fue obtenida para el planeta Tierra.
Nadie, absolutamente nadie, se perderá por sus pecados cometidos. Todos ellos ya fueron pagados en la cruz. Escúchalo bien, nadie se va a perder por ser pecador. Si alguno se pierde, será porque rechazó el perdón ofrecido. No es asunto de ser o no ser pecador. El asunto es de tener o no tener a Cristo. Esa fue nuestra lectura bíblica. Primera de Juan, capítulo 5. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo no tiene la vida. O yo tengo a Cristo, y si tengo a Cristo tengo vida eterna. O no tengo a Cristo, y si no tengo a Cristo no tengo vida eterna. Es así de sencillo. Y tú me preguntas, pastor, ¿y entonces de qué importan las buenas obras? ¿Tienen alguna importancia? Bueno, déjame decirte, las obras importan mucho. Sí, mucho, porque lo que yo hago influye en lo que yo creo y en lo que yo soy. Mi comportamiento afecta mis pensamientos, mis actitudes para conmigo mismo y para con Dios. Si yo soy descuidado con lo que hago, llegará el momento que ya no me importe más Cristo, cuando ya no me importe más su persona ni su perdón. Y cuando llego a ese punto en que le doy la espalda a Cristo, entonces sí estoy perdido porque ya no tengo al Hijo. Pero no son mis obras en sí mismas, mis buenas obras o mis malas obras, los que me dan la salvación o lo que me dan la condenación. Es mi relación con Cristo lo que cuenta. Si tengo al Hijo, tengo la vida. Si no tengo al Hijo, no tengo vida eterna. Pero me dices, si me puedo perder de una manera o de otra, ¿qué importa si considero las obras relacionadas con la salvación o no? Oh, déjame decirte que de eso se trata justamente lo que estamos hablando. Si yo considero las obras como base de mi salvación, lo que yo soy, hago o dejo de hacer, como base de mi salvación, entonces nunca tendré seguridad de mi salvación, porque nunca voy a hacer lo suficiente como para ameritar esa salvación. Aún como cristianos, después que hemos aceptado al Señor, ¿cuántas veces no cometemos errores? ¿Cuántas veces no ofendemos al Señor? ¿Quién es el que se atreve a decir, yo después de que acepté al Señor, nunca más volví a ofenderle? Ahora, hermanos, si la salvación es algo que Cristo logró por mí, esos errores, escúchalo bien, esos errores no determinan que yo me salve o me pierda. Lo que lo determina es si yo estoy en Cristo o no estoy en Él. Y vamos a explorar este asunto de inmediato. Mi preocupación no debe ser si yo hago esto o aquello, sino si mis acciones me están separando de Cristo, porque llegará el momento cuando si yo sigo pecando contra Él, ya no querré más tener a Jesús. Ahora escucha, una de las grandes tentaciones que el pueblo de Dios enfrentará en estos últimos días es la tentación de la inseguridad, como Cristo la tuvo en la cruz, como vimos anoche. Mira lo que dice la sierva de Dios, que el diablo nos va a atacar justamente con esto. Dice ella,
No nos dejemos engañar por sus maquinaciones. Con demasiada frecuencia logra que muchos, realmente concienzudos y deseosos de vivir para Dios, se detengan en sus propios defectos y debilidades, y separándolos así de Cristo espera obtener la victoria. ¿Qué hace el diablo? Que gente sincera, que está buscando servir a Dios de corazón, se detengan en sus imperfecciones y sus propios defectos y debilidades, para así hacerles quitar la vista de Cristo. Y una vez que les hace quitar la vista de Cristo, entonces logra la victoria. No debemos hacer de nuestro yo el centro de nuestros pensamientos, ni alimentar ansiedad ni temor acerca de si seremos salvos o no. Todo esto desvía el alma de la fuente de nuestra fortaleza. Encomendemos a Dios la custodia de nuestra alma y confiemos en Él. Desterremos toda duda, disipemos nuestros temores, reposemos en Dios, que Él es poderoso para guardar nuestro depósito para aquel día. ¿Puedo saber si soy salvo? Reposemos en Dios, que Él es poderoso. No debemos tener dudas con respecto a si seremos salvos o no. Si tenemos a Cristo, tenemos vida eterna. Déjenme entrar a la última parte del tema ahora. ¿Qué harían ustedes si tuviesen solamente 5 minutos de vida? ¿Qué harían? A ver, piensen. Si tan solo les quedan 5 minutos de vida y lo saben. Yo creo que puedo imaginarme lo que ustedes harían. Si son buenos adventistas, seguramente aprovecharían esos 5 minutos para confesar todos sus pecados. Quizás 2 minutos y medio lo dedicarían a eso, y los otros 2 minutos y medio se la pasarían suplicándole a Dios que le diese más tiempo, pues 5 minutos no alcanzan para nada, no son suficientes. Ninguno quisiera encontrarse con la muerte sin haber confesado todos sus pecados a Dios. Cuando pensamos de esta manera, estamos presuponiendo 2 cosas. Número 1, presuponemos que entre un acto pecaminoso y la confesión de este pecado estamos perdidos. ¿Sí o no? Un joven anoche me hizo la pregunta: pastor, si yo salgo de aquí y voy y cometo un pecado y tengo un accidente y me mato y no alcancé a confesar mi pecado, ¿estoy perdido? ¿Ok? Suponemos que desde el momento en que pecamos hasta que confesamos el pecado, estamos perdidos. Eso es lo primero que tomamos por sentado. Por eso, si les decimos que les quedan 5 minutos de vida, lo primero que la gente piensa es: hay que confesar los pecados. Número 2, suponemos que el perdón de nuestros pecados se consigue a través de la confesión. A ver, ¿me están siguiendo bien? Creemos que la confesión de nuestros pecados nos asegura el perdón. Si muero sin haber confesado mis pecados, estoy perdido, pero si los confieso, estoy perdonado. ¿Correcto? ¿Sí o no? Déjenme decirles que estas 2 suposiciones son falsas.
Ambas están completamente equivocadas. Y yo voy a tomar el primer punto en esta mañana y lo voy a desarrollar en esta última parte, y mañana vamos a desarrollar el segundo punto. Vamos con el primero. En primer lugar, el hecho de que un cristiano que ha aceptado a Jesús peca no significa que está perdido. ¿Cómo, pastor? ¿Usted está diciendo eso? Escúchenlo bien. El hecho que un cristiano que ha aceptado al Señor Jesús en su vida comete un error y cae en una trampa de Satanás no significa que está perdido y rechazado por Cristo. Escúchenlo, porque se los voy a leer, no lo digo yo. Obreros Evangélicos, página 277. La pluma inspirada dice: si en nuestra ignorancia damos pasos en falso y erramos, Cristo no nos abandona ni nos rechaza, todavía somos suyos. ¿Cómo, hermanos? Si en nuestra ignorancia, estos son los pecados por ignorancia, no los pecados de rebeldía. Ya voy a hablar de eso en un momentito. Si en nuestra ignorancia damos pasos en falso y caemos, no somos desechados ni abandonados por Dios. Todavía somos suyos. Y otra vez, Camino a Cristo, página 64. Aun si somos vencidos por el enemigo, no somos desechados ni abandonados por Cristo. Aun si somos vencidos por el enemigo, no somos desechados ni abandonados por Cristo. Eso quiere decir que si no somos desechados, entonces somos aceptos ante Dios. Si no somos abandonados, entonces pertenecemos a Él. Somos suyos, ¿sí o no? Eso es lo que leímos. Miren lo que dice Jesús, Hebreos capítulo 13 y versículo 5. Nunca te desampararé, jamás te dejaré. ¿Cuál es la promesa de Jesús? Nunca te desampararé, jamás te dejaré. Escuchen lo que la mensajera de Dios dice. Discurso Maestro, página 100. Cristo nunca abandonará el alma por la cual Él murió. Ella puede dejarlo a Él y ser vencida por la tentación, pero nunca puede apartarse Cristo de uno a quien compró con su propia vida. Cristo no nos abandona, nosotros somos los que lo abandonamos a Él, pero Él nunca se aparta de nosotros. Es obvio que hemos hecho suposiciones erróneas acerca del pecado imperdonable. ¿Saben ustedes, hermanos, que los adventistas creen que el pecado imperdonable es cuando Dios se cansa de nosotros y se enoja porque nos ha aguantado tanto y nosotros seguimos cometiendo el mismo pecado hasta que Dios finalmente se cansa y nos deja? Hay algunos que piensan que el pecado imperdonable es cuando Dios se cansa y nos abandona porque nosotros seguimos el mismo curso, siempre pidiendo perdón y cometiendo el mismo pecado vez tras vez. Hermano, escúchalo bien, nada podría estar más lejos de la verdad que lo que enseña las Santas Escrituras sobre esta falsa suposición. Dios jamás nos abandona. Cuando un cristiano peca, eso no quiere decir que es rechazado por Dios, no quiere decir que está abandonado por Dios. Y si no está abandonado, entonces ¿qué está? Aceptado. Si no es rechazado, entonces ¿a quién pertenece? A Cristo. De esto vamos a hablar un poquito más mañana.
Déjenme ir a un segundo punto. El perdón de nuestros pecados no se consigue por la confesión de los pecados. Y ahora sí que aquí ustedes se asustan. ¿Cómo el pastor puede decir eso? Se los vuelvo a decir. El perdón de nuestros pecados no depende de nuestra confesión de ellos. En otras palabras, la confesión del pecado no es lo que garantiza el perdón de los pecados. Y usted dice, pastor, pero no dice la Biblia, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Ya vamos a hablar de esto y lo vamos a leer en su contexto. Pero déjenme leerles una cita para iniciar esta discusión. Discurso Maestro, página 97. No debemos pensar que a menos que confiesen su culpa los que nos han hecho daño, tenemos razón nosotros para no perdonarlos. Escuchen bien, no debemos pensar que a menos que confiesen su culpa los que nos han hecho daño, tenemos razón nosotros para no perdonarlos. Sin duda es el deber de ellos humillar sus corazones por el arrepentimiento y la confesión. Pero nosotros hemos de tener un espíritu compasivo hacia los que han pecado contra nosotros, confiesen o no sus faltas. Debemos perdonarles aunque no se arrepientan ni nos pidan perdón. Por mucho que nos hayan ofendido, no debemos pensar de continuo en los agravios que hemos sufrido, ni compadecernos de nosotros mismos. Así como esperamos que Dios nos perdone nuestras ofensas, debemos perdonar a todos los que nos han hecho mal, confiesen o no sus faltas a nosotros. Ahora escuchen, hermanos. ¿Podemos nosotros imaginarnos a Dios pidiéndonos que perdonemos a nuestros semejantes, confiesen o no sus faltas, si Él mismo no estuviese dispuesto a hacer lo mismo con nosotros? ¿Acaso Dios me va a pedir a mí que yo perdone al hermano, aunque él no se arrepienta ni me pida perdón? Yo lo tengo que perdonar si Dios no está dispuesto a hacer lo mismo. ¿Sí o no? Vamos a ver ejemplos. ¿Recuerdan ustedes el ladrón en la cruz? ¿Qué le dijo el ladrón? Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Y qué le dijo Jesús? De cierto te digo hoy, estarás conmigo en el paraíso. ¿Qué pecados confesó el ladrón en la cruz? ¿Está la lista? Dice el pastor, no tuvo tiempo. Yo estoy de acuerdo. Seguramente si hubiese tenido tiempo, si hubiese vivido más, hubiese confesado todos sus pecados. Pero el caso es que no vivió más tiempo. Y sin embargo, Jesús le prometió que iba a ser salvo. No hay registro alguno en la Biblia de que haya confesado sus pecados. Y sin embargo, fue perdonado y estará en el paraíso. ¿Y qué del hijo pródigo? Se había aprendido de memoria la confesión. ¿Se acuerdan de la parábola? Dijo, me levantaré, iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Y se repitió de memoria la confesión hasta que se la aprendió. Y en la parábola, hermanos, vemos que el joven regresa a su hogar. Y yo descubro en esa parábola una de las interrupciones más hermosas de toda la Biblia. El padre sale a su encuentro, le echa sus brazos al cuello
y no lo deja terminar la confesión. Antes que el joven terminase su estudiada confesión, el padre lo abraza y lo recibe con gozo. Díganme, ¿por qué no le permitió terminar la confesión? ¿Cuándo lo perdonó el padre? ¿Cuándo? Mucho antes que el joven siquiera pensase en regresar. Ya el padre lo estaba esperando en la puerta de la casa. Mucho tiempo antes que el joven se arrepintiese y reconociese su falta, el padre ya lo había perdonado. ¿Cuándo lo perdonó? Desde el mismo momento que ofendió ya lo había perdonado. Estos dos casos y muchos otros que hay en la Biblia me llevan a mí a pensar y a concluir que el perdón no está basado y no depende de nuestra confesión del pecado. Ahora, no se adelanten a decir que el pastor Gambetta no cree que debemos confesar los pecados. Ese va a ser el tema del martes por la noche, la confesión del pecado. Pero por ahora sepan que no es la confesión del pecado lo que me consigue el perdón. Yo creo que debemos reestudiar este asunto de lo que es el perdón y comprender también para qué es la confesión. Yo tengo una cita aquí, se las voy a leer mañana domingo, donde la hermana White dice que hay algunos que creen que la confesión les gana el perdón de los pecados, y ella dice que esto es una blasfemia para con Dios. Aquí la tengo. Hay personas que creen que la confesión les gana el perdón, que Dios los perdona porque ellos confiesan, y esto es un insulto para con Dios. Es salvación por obras, exactamente. Pero déjenme terminar esta mañana el punto del perdón de los pecados. Y yo voy a decir 3 cosas esta mañana que quiero que se les queden grabadas. Si se acuerdan de estas 3 cosas, pasaron el sermón. Número 1, el perdón. 3 cosas sobre el perdón. Número 1, el perdón ya fue provisto por Cristo sin que nosotros lo hayamos pedido o hayamos hecho nada para conseguirlo. Escuchen bien, el perdón fue provisto por Cristo sin que yo tenga nada que ver con eso. Es muy fácil pensar que nuestras oraciones son la base por la cual somos perdonados. Pero el perdón de nuestros pecados no está basado en nuestras oraciones. El perdón de los pecados se basa en la oración de Cristo. Cuando Él oró en la cruz, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Por quién estaba orando Jesús? ¿Tan solo por los que le estaban horadando las manos y los pies? ¿Por quién estaba orando Jesús? Escuchen, deseado, página 694, la oración de Cristo por sus enemigos. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Lucas 23:34, abarcaba al mundo entero, abarcaba a todo pecador que hubiera vivido desde el principio del mundo o fuese a vivir hasta el fin del tiempo. En esa oración estaba incluido yo y estabas incluido tú. ¿Por quién oró Jesús, Padre, perdónalos? Por todo pecador que jamás hubiese vivido en este planeta. Ahora, sean sinceros, ¿creen ustedes que el Padre contestó esa oración o no la contestó? Cuando Cristo dijo, Padre, perdónalos, el Padre dijo, bueno, vamos a ver, si se arrepienten los perdono, pero si no, no los perdono. ¿Así dijo el Padre? ¿Qué fue lo que dijo Cristo en la oración? Padre, perdónalos porque no
saben lo que hacen. ¿Se acuerdan el texto de Romanos 5:10 que leímos anoche? En esto se mostró el amor de Dios, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Si siendo enemigos fuimos reconciliados. Cuando éramos, ¿qué? ¿Fuimos reconciliados? Déjenme decirles, y estas son las buenas nuevas de la salvación, la oración de Cristo para que perdonase a todos los pecadores fue contestada, y el Calvario es la prueba de ello. Si mis pecados son perdonados hoy en día, es como respuesta a esa oración. Esa oración me incluye a mí, te incluye a ti también. Ahora, el hecho de que esa petición de Cristo haya sido contestada no quiere decir que toda la humanidad va a aceptar el perdón ofrecido. Pero eso no le resta al hecho de que la petición fue concedida. Toda la raza humana está perdonada. Permíteme decírtelo una vez más y ojalá que se te grabe en tu mente. El perdón no depende, no está basado en nuestras oraciones, está basado en la oración de Cristo al Padre. Aún más, el perdón es un acto consumado para toda la raza humana sin tener en cuenta en absoluto la reacción del hombre al respecto. A Dios no le importa si yo acepto o rechazo. La raza humana está perdonada y reconciliada en Cristo. ¿No lo leímos hace un momento? 2 de Corintios capítulo 5 y versículo 20, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. ¡Gloria a Dios! El mundo entero está reconciliado con Dios a través de Cristo. Dios no toma en cuenta los pecados de la raza humana. Es un hecho completo, terminado, concluido en absoluto. Este fue el tema de anoche, ¿no es así? La reconciliación, concluimos, se efectuó independientemente de respuesta alguna de nuestra parte. Aún más, vimos anoche que este era un asunto que envolvía a Dios, y Dios lo resolvió por sí mismo como parte de la vindicación de su carácter ante el universo. El perdón de los pecados y la reconciliación de Dios con el hombre fueron hechas no solo en favor del hombre, sino también para vindicar el carácter de Dios frente a las acusaciones de Satanás, para vindicar y revelar el verdadero carácter de Dios. Cuando Dios resolvió perdonar a la raza humana, lo hizo para demostrar su carácter de misericordia. ¿Qué dice el apóstol? Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Si siendo aún enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, ¿siendo qué? Enemigos. Lo repito por última vez, el perdón no tiene nada que ver con lo que yo hago en mis oraciones hoy en día, en mis confesiones y en mis penitencias actuales. Escúchalo bien, porque hay muchos que no entienden esto y están ofendiendo a Dios, pensando que son sus confesiones los que le ganan el perdón. No pensemos que Dios nos perdona por el simple hecho que yo le pido perdón. Él mismo nos dice en Isaías 43:25, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré más de tus pecados. ¿Por quién nos perdona Dios? Por amor de sí mismo, por lo que Dios hizo en Cristo, y no por lo que nosotros hacemos es que somos perdonados.
No importa cuánto nos arrepintiésemos, no importa de qué manera confesásemos nuestros pecados a Dios, si el precio no estuviese pagado, si la propiciación no hubiese sido hecha, si la sangre de Cristo no hubiese sido derramada en la cruz del Calvario, no habría perdón posible. Porque sin derramamiento de sangre no hay, ¿qué cosa? Remisión de pecados. El perdón se logró por lo que Cristo hizo. Segundo punto del perdón. Segundo punto. Y este lo vas a entender más fácil que el primero. El perdón debe ser aceptado individualmente antes que produzca mi salvación. Repito. Si bien la raza humana está perdonada, para que yo sea salvo por ese sacrificio, yo tengo que aceptar individualmente ese perdón. Signs of the Times, 19 de mayo de 1898. La justificación es un perdón completo y absoluto del pecado. ¿Qué cosa es justificación? Un perdón completo y absoluto del pecado. En el momento en que el pecador acepta el sacrificio de Cristo por la fe, en ese mismo momento es perdonado. La justicia de Cristo le es imputada y no debe dudar ni un momento más de la gracia perdonadora de Dios. Debe saberse perdonado. En el momento en que yo acepto, en ese mismo momento soy perdonado. No nos olvidemos, sin embargo, que no es la aceptación del perdón lo que lo hace posible. El perdón fue consumado y hecho posible totalmente aparte de nuestro esfuerzo, independiente de nuestro pedido, sin tener en cuenta reacción alguna de nuestra parte hacia el perdón. Fue provisto hace 19 siglos, casi 20 siglos atrás. Pero para que ese perdón tenga eficacia en mi vida, yo tengo que aceptarlo. ¿Saben por qué? Porque la libertad de conciencia es de suma importancia en los planes de Dios. Anoche hablamos acerca de este libre albedrío que Dios le dio al hombre. Nadie puede obligarnos a aceptar el perdón. ¿Entienden esto? ¿Que hay el libre albedrío de por medio? Dígame una cosa, ¿es Dios todopoderoso, sí o no? ¿Es todopoderoso? ¿Hay algo que Dios no pueda hacer? ¿Hay algo que Dios no pueda hacer? Sí, Señor, sí hay algo que Dios no puede hacer. Aunque Dios es todopoderoso y Él todo lo puede, hay algo que Él no puede hacer. Y eso es salvar una sola alma que no quiera ser salva. Es increíble esto, pero es cierto. Con todo el poder que Dios tiene, Él no puede salvar una sola alma que no quiera ser salva. Dios no salva a nadie por la fuerza. Dios no salva a nadie en contra de su voluntad. Dios no puede salvar a nadie que no quiera ser salvo. Aun cuando ya estamos perdonados, aun cuando ya estamos reconciliados con Dios, tenemos que aceptar ese hecho personalmente si hemos de salvarnos a través de ello. Este segundo punto lo entendemos bien, ¿verdad? Ok. Vamos al tercero, el último. Y este sí está un poquito más difícil de entender. ¿Se acuerdan del primero? 3 cosas que dijimos del perdón, les dije que se las tenían que acordar. El primero es que el perdón fue provisto por Dios sin que yo tenga nada que ver en eso. ¿Estamos de acuerdo, verdad? Fue conseguido hace 2000 años atrás. Yo no gano el perdón. El perdón lo hizo posible Cristo. Punto número 2. El perdón
para que efectúe mi salvación, tiene que ser aceptado individualmente. Este segundo punto es fácil de aceptar, pero ahora el tercero sí está duro. Yo estoy seguro que cuando yo diga esto, ustedes no van a poder creerlo. Escúchenlo bien. Tercer punto sobre el perdón de los pecados. El perdón, una vez que ha sido aceptado, llega a ser un estado permanente en el cristiano. Es decir, una vez que yo he aceptado el perdón que Dios ofrece, estoy siempre perdonado. Aun antes de que confiese mi falta, aun antes de que venga Dios en oración pidiendo perdón, ya estoy perdonado. Ahora esto es algo bien difícil de entender. No es que sea difícil, sino que nosotros estamos acostumbrados de otra manera. Y este punto es tan importante que le voy a dedicar todo el sermón que sigue. Mañana por la noche, allá en la iglesia hispanoamericana, voy a desarrollar a fondo este punto, que el perdón llega a ser un estado y que yo vivo perdonado, y que una persona puede cometer una falta y puede morirse sin haber confesado esa falta, y eso no quiere decir que se perdió. ¿Cómo, pastor? ¿Cómo, pastor? ¿Usted está seguro de lo que está diciendo? Yo voy a calificar lo que he dicho mañana, pero les voy a demostrar por la palabra de Dios que esto es así. Porque una vez que Cristo ha sido aceptado, que yo soy un hijo del Padre Celestial, el Padre me perdona desde el mismo momento en que yo cometo la falta. Aún antes que yo me dé cuenta de que he cometido una falta, Él ya me ha perdonado. ¿No lo crees así? Estoy en estado de perdón desde que acepto a Cristo Jesús. Un joven que vivía en una pequeña ciudad, bajo los efectos del alcohol, en medio de un juego de naipes, perdió el juicio y, tomando el revólver, disparó contra su mejor amigo, causándole la muerte. Fue apresado, juzgado, declarado culpable y sentenciado a la pena capital, la muerte en la silla eléctrica. Había matado alevosamente, a sangre fría, sin razón alguna, al padre de 3 hijos. Como nunca antes había cometido un hecho tal, y por el buen testimonio de quienes lo conocían, sus amigos y familiares levantaron una petición pidiendo su indulto. Parecía que todos deseaban firmarla. Aún la esposa del amigo muerto, la viuda, firmó la petición reconociendo que fue un hecho sin intención lamentable. La voz se corrió por otros pueblos y ciudades, y antes de mucho comenzaron a llover cartas de todas partes del estado. Cuando el gobernador, impresionado por la cantidad de cartas y firmas, estudió el caso, conmovido, decidió perdonar al joven y extenderle el indulto. Y así, con el perdón por escrito, metido dentro del bolsillo de su traje, se dirigió personalmente a la prisión para entregarle directamente la carta de perdón. Al acercarse a la celda en la sección de los que esperan la pena capital, el joven de nuestra historia lo vio venir y, confundiéndolo por su apariencia, el gobernador venía vestido con un traje negro y corbata,
confundiéndolo por su apariencia con un ministro religioso o un pastor, gritó: «¡Váyase! No quiero verlo. Ya tuve bastante religión en mi casa». «Pero», interrumpió el gobernador, «espere un momento, joven. Tengo algo para usted. Permítame hablarle». «Mire», exclamó enojado el joven, «ya han venido 7 de su clase a hablarme. No necesito más religión». «Pero joven», continuó el gobernador, «yo tengo buenas noticias para usted, las mejores buenas nuevas que jamás haya escuchado. Permítame decirle que...» «Ya le dije que no quiero escuchar nada. Váyase o llamo al guardia para que lo eche». «Está bien», replicó el gobernador, y con corazón apesadumbrado se dio vuelta y se retiró. Al momento entró el guardia y, dirigiéndose al joven, le dijo: «Por lo que veo, has recibido la visita del gobernador del estado de California». «¿Qué?», gritó el joven. «Ese hombre que parecía un pastor era el gobernador». «No solo eso», contestó el guardia, «traía en su bolsillo tu carta de perdón, pero no quisiste escucharlo». «¡Oh, Dios mío! Por favor», gritó el joven, «tráiganme lápiz y papel». Y sentándose escribió: «Apreciado señor gobernador, le debo mis más sentidas disculpas. Fue una tremenda confusión», etcétera, etcétera. Cuando el gobernador recibió la carta, dando la vuelta, escribió en la parte de atrás: «No estoy más interesado en este caso». Cuando llegó el día en que el joven debía cumplir su sentencia, antes de pasarlo a la silla eléctrica, le preguntaron: «¿Hay algo que usted desea decir?». «Sí», respondió el joven, «quiero decirles a todos mis amigos y seres queridos». En el patio que está al lado de la prisión se había reunido una muchedumbre de gente, no solo su familia, sino muchos, porque el caso había tenido gran notoriedad. «Quiero decirle a todos los ciudadanos de este estado y del país que hoy no muero por mi crimen. No muero por ser un asesino. De eso fui perdonado. El gobernador me perdonó. Podría vivir y ser libre. Si muero hoy», continuó, «es porque no quise aceptar el perdón». Esto se publicó en el Arlington Times el 26 de agosto de 1955. Amigo que me escuchas, apreciado hermano y hermana, nadie, absolutamente nadie se perderá por los pecados que haya cometido. De esos pecados ya hemos sido perdonados. Si alguno se pierde, será porque no quiso aceptar el perdón que ha sido provisto. Jesús mismo escribió la carta de indulto y la firmó con su propia sangre. Todo habitante de este planeta ha sido perdonado, y la prueba está en esa carta de indulto que Cristo firmó con su propia sangre. Nadie en el día del juicio, si alguno de los que están sentados aquí en esta mañana, escúchenlo bien, si algunos de los que estamos aquí hoy nos toca quemarnos en el día del juicio y la perdición de los impíos, nadie va a poder decir que fue porque no sabía. Nadie podrá decir que se está quemando por ser ladrón,
por ser mentiroso, por ser chismoso, por ser adúltero, por ser estafador, por ser fraudulento. Nadie se va a perder por ningún pecado que haya cometido. Si alguno de los que estamos aquí nos quemamos en el día del juicio, será porque rechazamos el perdón que Cristo nos ofrece. De todos nuestros pecados ya hemos sido perdonados. Lo único que necesitas decir es: creo, acepto, quiero ser perdonado, Señor. ¿Se lo dirás en esta hora? ¿Habrá alguno que ha estado cargando con una vida de pecado? Quizás con un esqueleto muy fácil o muy difícil de cargar. Quizás haya alguno aquí en esta mañana que tiene en su conciencia el pecado o los pecados que le han atribulado, las consecuencias de los cuales le siguen todavía asustando hoy en día. Puede ser que haya alguno aquí en esta mañana que sabe y reconoce que en su vida hay pecado. Yo quiero decirte a ti que puedes salir de este lugar libre y perdonado si así lo deseas, porque Jesús te está ofreciendo hoy ese perdón. No le digas que no. Piensa a los extremos que tuvo que ir Dios para salvarnos. En el monte Calvario estaba una cruz, emblema de afrenta y dolor. Una cruz se levantó entre cielo y tierra como testimonio de que Dios no pasa por alto el pecado livianamente. Al cielo le costó la sangre preciosa del Hijo de Dios. El perdón es posible porque Cristo Jesús pagó la cuenta del pecado. Nuestros pecados han sido perdonados porque Jesús oró mientras sus manos estaban siendo atravesadas por los clavos, mientras sudaba gotas de sangre, oró: Padre mío, no les tomes en cuenta este pecado, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Tu pecado y el mío está perdonado, porque Dios contestó esa oración. Si tú y yo nos perdemos, será simplemente porque no quisimos aceptar el perdón que Jesús nos ofrece. ¿Qué le dirás en esta mañana? ¿Hay alguno que cree que su pecado es demasiado pesado, demasiado negro para ser limpiado? ¿Hay alguien que piensa que lo que ha hecho es tan terrible que no solamente Dios no lo puede perdonar, sino que usted no se puede perdonar a usted mismo? ¿Hay alguien que todavía siente que por el hecho que ha cometido en su vida no puede recibir el perdón de Dios? Para ti te digo en esta hora, Jesús puede limpiarte. Su sangre fue derramada para limpiar todo pecado. No hay pecado tan grande y negro que Jesús no pueda perdonar. La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. En el cielo habrá prostitutas, habrá homosexuales, habrá estafadores, habrá engañadores, habrá mentirosos. El cielo estará lleno de adúlteros, perdonados, porque la sangre de Jesús
nos limpia de todo pecado. No hay vicio tan grande que haya en tu vida que no puede ser roto por el poder de Cristo. No hay poder tan grande en esta tierra que Satanás tenga sobre su súbdito que no haya sido destrozado por el poder de Cristo Jesús. En Él hay perdón. En Él hay reconciliación. Su sacrificio es suficiente para salvarte a ti y para salvarme a mí. ¿Qué le dices en esta hora? ¿Cuántos en este momento quieren decir: Señor, lo que yo escuché anoche, lo que he escuchado en esta mañana, al ver lo que Cristo padeció por mí, yo quiero decirte, Señor, que ese sacrificio no fue en vano. Yo te acepto. Yo te entrego mi vida. Señor, gracias por salvarme. Gracias por haberme redimido y perdonado. ¿Hay alguno que se lo quiere decir de corazón a Jesús en esta hora? ¿Te animas a ponerte en pie y decirle: Señor, yo acepto ese sacrificio. Creo que fue por mí. Yo sé que tú me perdonas. Yo sé que tú me limpias por la sangre de Cristo Jesús. Mientras estamos así en pie, yo no puedo cerrar este momento tan solemne sin extenderte de parte de Jesús la invitación. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Jesús te ofrece hoy descanso. Si hay alguno en esta hora cuya conciencia le acusa por pecados que haya cometido en el pasado o que esté cometiendo en este momento, y quiere en este momento recibir el perdón de Jesús, yo te invito a que no lo rechaces. Yo no sé cuánto tiempo más su Espíritu Santo llamará. No sé cuánto más el gobernador del universo seguirá hablando a tu corazón. No es que Él se canse. Lo que pasa es que si yo le digo que no, Él es demasiado caballero como para forzar su entrada. Llega el momento cuando, si tú le dices que no, Él dice: está bien, si no me quieres, no puedo entrar. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él. ¿Habrá alguno en esta mañana que quiere decir: Pastor, ore por mí? Yo soy esa alma que necesita el perdón. Yo quiero tener la seguridad que Jesús ha limpiado toda mi vida, me ha perdonado todos mis pecados. ¿Hay alguno que siente que Jesús le está llamando a confesar públicamente que acepta a Jesucristo como su Salvador personal, que recibe el sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario? ¿Hay alguno que quiere que ore por usted en esta hora? Amén. Amén. Gloria a Dios por eso. Veo tantas manos que se levantan. Yo quiero en forma especial orar por aquellos que en este día, por primera vez públicamente, están aceptando a Jesús como su Salvador personal. Que hoy quizás por primera vez comprenden lo que es el perdón y la salvación y quieren decir: Señor, yo quiero ser salvo. Sálvame, Señor, porque yo te acepto. De los que levantaron su mano y aceptaron hoy por primera vez al Señor Jesús, acérquense aquí adelante para orar por ustedes en forma especial. Vengan, acérquense aquí adelante. El Señor te bendiga. Amén. Amén. Acérquense, vengan aquí adelante. El Señor le bendiga, hermana. El Señor le bendiga.
El Señor le bendiga. Amén. El Señor le bendiga, hermana. El Señor le bendiga. Bienvenidos. Vengan, acérquense aquí adelante. Vamos a decirle al Señor que Él nos ha hecho entender y nosotros hemos aceptado. Vamos a postrarnos para orar. Santísimo Padre y Dios, glorificado sea tu nombre en esta hora. Oh Señor, tú nos has hablado por tu palabra. Te agradecemos por el sacrificio infinito de tu Hijo amado que derramó su sangre en la cruz para limpiar nuestros pecados. Cada uno de los que estamos aquí de rodillas ante ti, reconocemos que somos pecadores. Reconocemos que te hemos ofendido en palabra, en pensamiento, en acciones. Nuestra vida, Señor, ha sido un fracaso tras otro. Señor, humildemente te suplicamos que tú limpies nuestro corazón de todo pecado. Te decimos que creemos, que aceptamos el sacrificio de Jesús. Queremos decirte que no ha sido en vano, Señor. Tú moriste por nosotros y tu sangre es suficiente para limpiarnos. En esta hora te confesamos nuestros pecados. Señor, tú los conoces. No los confesamos porque creamos que la confesión es la que nos gana el perdón. Los confesamos porque sabemos que te hemos ofendido, Señor. Entendemos que tú es el que nos llamaste, que tú saliste a nuestro encuentro y abriste tus brazos para recibirnos, mucho antes que nosotros hubiésemos aceptado este sacrificio. Ya tú nos habías perdonado. Gracias, Señor, porque tu Espíritu Santo nos dio ahora el arrepentimiento y puso en nuestro corazón el valor para confesarte públicamente. Bendice a los que han pasado aquí adelante. Permite, Señor, que al regresar a sus asientos y a sus hogares puedan ir libres de la carga de pecado. Que nunca más vuelvan a dudar de tu perdón. Que nunca más vuelvan a dudar de que tú los has aceptado y los has recibido como hijos tuyos. Bendice a cada persona aquí que tomó la decisión por Cristo Jesús. Todo esto te lo agradecemos en el nombre precioso de tu amado Hijo, el Señor Jesucristo. Amén, Señor. Amén. Agradecemos al pastor Gambetta por su valioso aporte a la proclamación del mensaje adventista. Visite su página en internet www.elevangelioeterno.com. La grabación de este tema en formato digital es un servicio del Ministerio Evangelio Eterno. Para obtener gratuitamente estudios selectos de la Biblia y de los escritos de Elena G. White, o para solicitar nuestras publicaciones impresas, diríjase a www.hogarysalud.com y www.evangelioeterno.com.